Imagina ver un automóvil detenerse solo en medio de una autopista en 1969. Sin que el conductor tocara el pedal. Sin que nadie gritara una advertencia. El coche simplemente frenó, como si pudiera ver lo que el conductor todavía no había notado. Ahora imagina sentarte en 1940 frente al volante de un automóvil que no tiene palanca de cambios. Ninguna. Solo el acelerador, el freno y una carretera adelante. O imagina perderte en una ciudad desconocida en 1985 y que un aparato del tamaño de una caja de zapatos, conectado al tablero de tu coche, te diga exactamente dónde estás y hacia dónde girar. O imagina entrar en 1980 a un automóvil donde no hay una sola aguja mecánica en el tablero. Solo pantallas digitales que brillan suavemente en la oscuridad como el interior de una nave espacial. Suena como tecnología moderna. Pero no lo es. La verdad es mucho más extraña y mucho más antigua de lo que cualquiera podría imaginar. Porque muchas de las innovaciones que hoy los fabricantes presentan en costosas conferencias de prensa, rodeados de pantallas gigantes y música dramática, ya existían hace décadas. Ingenieros que trabajaban en talleres sin aire acondicionado, con herramientas básicas y presupuestos que nunca fueron suficientes, ya habían resuelto esos problemas. El mundo simplemente no estaba listo para escucharlos. Esa es la historia que vamos a contar hoy. No es la historia oficial de la industria automotriz. No es la que aparece en los folletos de los concesionarios ni en los comunicados de prensa de las grandes marcas. Es la otra historia. La de los inventores que llegaron demasiado temprano. La de los prototipos aplaudidos en salones de exhibición y luego archivados en bodegas polvorientas. La de las ideas que el mercado rechazó, que los mecánicos miraron con desconfianza y que los compradores ignoraron, hasta que décadas después esas mismas ideas regresaron con nombres nuevos y precios de lujo. Como si nadie las hubiera visto antes. Hoy vamos a descubrir 9 tecnologías automotrices que nacieron demasiado pronto. Algunas venían de marcas legendarias. Otras de inventores solitarios que apostaron todo a una idea. Todas tienen algo en común. Tenían razón desde el principio. Y la primera historia comienza en una carretera oscura, en un año en que la mayoría de la gente todavía no confiaba en que un automóvil pudiera pensar por sí solo. En 1969, las carreteras estadounidenses eran un lugar peligroso. No porque los automóviles fueran lentos. Todo lo contrario. Los motores eran cada vez más potentes, las velocidades más altas y los reflejos humanos seguían siendo exactamente los mismos de siempre. El problema no era la máquina. El problema era el tiempo. El tiempo que le toma al ojo humano detectar un obstáculo. El tiempo que le toma al cerebro procesar la información. El tiempo que le toma al pie moverse desde el acelerador hasta el pedal del freno. En condiciones normales, ese proceso completo puede tomar más de un segundo. A 90 km por hora, un segundo equivale a 25 metros recorridos sin ningún control. Los ingenieros de Ford lo sabían. Y decidieron hacer algo al respecto. El proyecto se llamó Sistema de Frenado Anticolisión. La idea era tan simple como radical. Si un automóvil pudiera detectar por sí solo la presencia de un obstáculo adelante, y si pudiera reaccionar antes de que el conductor tuviera tiempo de hacerlo, miles de accidentes podrían evitarse cada año. Para lograrlo, Ford comenzó a experimentar con algo que hasta ese momento había sido territorio exclusivo de la aviación militar y los barcos de guerra. El radar. Instalaron emisores en la parte delantera del vehículo, capaces de enviar señales invisibles hacia adelante y medir el tiempo que tardaban en rebotar contra un objeto. Con esa información, el sistema calculaba la distancia al obstáculo y la velocidad de aproximación. Si los números indicaban peligro inminente, el sistema actuaba solo. Frenaba. Sin esperar al conductor. Sin pedir permiso. Las pruebas internas fueron sorprendentes. En condiciones controladas, el automóvil detectaba obstáculos y reducía la velocidad antes de que el conductor reaccionara. Para los ingenieros que lo habían construido, aquello era más que un experimento técnico. Era una prueba de que la máquina podía proteger al ser humano de sí mismo. Era 1969. Y Ford había construido el primer borrador de lo que hoy conocemos como frenado automático de emergencia. El mundo simplemente no estaba listo para entenderlo. Fuera del laboratorio, el mundo tenía otras opiniones. El problema no era técnico, era cultural. En 1969, la relación entre el conductor y su automóvil era profundamente personal. El coche respondía a tus manos, a tu pie, a tus decisiones. Eras tú quien mandaba. La idea de que una máquina pudiera ignorar tu voluntad y frenar por su cuenta generaba una incomodidad que iba mucho más allá de la lógica. Los conductores de la época no querían un automóvil que pensara por ellos. Querían uno que obedeciera. Además, la tecnología de radar disponible era voluminosa, cara y frágil.
Los componentes necesarios para que el sistema funcionara de manera confiable en un vehículo de uso cotidiano, expuesto a lluvia, polvo, vibraciones y temperaturas extremas, todavía no existían en el formato adecuado. Ford archivó el proyecto silenciosamente. Sin drama, sin anuncios públicos. La idea quedó guardada entre otros experimentos que el tiempo se encargaría de rescatar. Durante casi 4 décadas nadie volvió a hablar de ello. Hasta que llegó el siglo XXI con sensores miniaturizados, procesadores veloces y algoritmos capaces de tomar decisiones en milisegundos. El frenado automático de emergencia reapareció primero en vehículos de lujo, luego se expandió, luego se volvió estándar, luego se convirtió en requisito legal en varios países. Hoy está presente en millones de automóviles y se estima que ha salvado decenas de miles de vidas. La idea que Ford construyó en 1969 no estaba equivocada. Estaba sola. Pero Ford no fue el único fabricante estadounidense que entendió el futuro del frenado antes que nadie. 20 años antes, en 1949, otra marca había presentado una innovación que cambiaría para siempre la manera en que los automóviles se detenían. Una tecnología que los pilotos de carreras conocían bien, que los ingenieros aeronáuticos usaban desde hacía años, pero que el mercado automotriz miraba con una desconfianza que tardó décadas en desaparecer. Chrysler había construido algo extraordinario. Y el mundo no lo quiso. Durante la primera mitad del siglo XX, casi todos los automóviles del mundo frenaban de la misma manera. Tambores metálicos montados en las ruedas que apretaban zapatas de fricción contra su superficie interior cuando el conductor pisaba el pedal. El sistema funcionaba. Era simple, relativamente barato de fabricar y los mecánicos de todo el mundo sabían repararlo. Pero tenía un problema que los conductores conocían bien, aunque pocos entendían su causa. Cuando se usaban intensamente, los frenos se calentaban. Y cuando se calentaban demasiado, perdían efectividad de manera progresiva hasta casi desaparecer. Los conductores de la época lo llamaban simplemente frenos fatigados. Los ingenieros lo llamaban fading. Y en situaciones de emergencia, ese fading podía ser fatal. En 1949, Chrysler presentó una solución que la industria aeronáutica ya conocía perfectamente. Los frenos de disco. En lugar de tambores cerrados que atrapaban el calor, el sistema usaba un disco metálico expuesto al aire que giraba junto con la rueda. Una pinza con pastillas de fricción apretaba ese disco cuando el conductor frenaba. La diferencia era inmediata y dramática. Los discos disipaban el calor al aire libre, mantenían su efectividad incluso después de frenadas repetidas e intensas y respondían con una precisión que los tambores nunca pudieron igualar. Chrysler los ofreció en varios de sus modelos como equipamiento opcional. El mercado los ignoró casi por completo. Los compradores no entendían la diferencia. Los mecánicos desconfiaban de un sistema que no conocían. Los concesionarios no sabían cómo explicar el beneficio. Y los tambores seguían funcionando suficientemente bien para el uso cotidiano, que era lo único que la mayoría de los conductores experimentaba. Chrysler abandonó la idea años después sin haber logrado convencer al mercado americano. Fue Europa quien rescató los frenos de disco. Las marcas británicas y francesas los adoptaron primero en competición y luego en producción. Cuando los fabricantes americanos finalmente los reintrodujeron en los años 60 y 70, lo hicieron como si fueran una innovación nueva. Hoy el 100% de los automóviles modernos usa frenos de disco. Chrysler los había construido en 1949. Si los frenos de disco cambiaron la manera en que un automóvil se detenía, la siguiente innovación cambió algo completamente diferente. No la forma de frenar. La forma de sentir la carretera. En 1955, la mayoría de los conductores del mundo aceptaba sin cuestionarlo un hecho básico de la vida moderna. Manejar era incómodo. No importaba la marca, no importaba el precio, no importaba si el camino estaba en buen estado o lleno de grietas. Cada irregularidad del asfalto viajaba desde las ruedas hasta el asiento con una fidelidad casi cruel. Los resortes de acero hacían lo que podían, los amortiguadores absorbían lo que podían, pero al final la carretera siempre ganaba. Era simplemente la naturaleza del automóvil. Algo que nadie cuestionaba porque nadie imaginaba que pudiera ser diferente. Hasta que Citroën decidió ignorar esa naturaleza por completo. En el Salón del Automóvil de París de ese año apareció el Citroën DS. Y cuando comenzó a moverse frente al público por primera vez, ocurrió algo difícil de describir. Los periodistas buscaban palabras y no las encontraban. Algunos escribieron que el coche parecía deslizarse. Otros dijeron que parecía flotar. Un cronista de la época escribió que era como si alguien hubiera colocado un colchón invisible entre las ruedas y el mundo. El secreto estaba escondido bajo la carrocería en un sistema que Citroën llamó suspensión hidroneumática. En lugar de resortes de acero convencionales, el DS utilizaba esferas metálicas llenas de gas nitrógeno y fluido hidráulico.
Cuando una rueda encontraba un bache, el sistema absorbía el impacto de una manera que ningún resorte mecánico podía igualar. Pero eso era solo el principio. El sistema también mantenía la altura del vehículo constante de manera automática, sin importar cuántos pasajeros llevaran y cuánto peso cargara en el maletero. El coche se nivelaba solo. En algunos modelos, el conductor podía incluso ajustar la altura desde el interior, levantando o bajando el vehículo según el terreno. Era 1955. Y Citroën había construido lo que hoy llamamos suspensión adaptativa activa. Los mecánicos lo miraban con admiración y pánico en igual medida. Admiración porque el resultado era extraordinario. Pánico porque nadie sabía cómo repararlo. El DS no era un automóvil fácil de poseer. Era un automóvil fácil de amar y muy difícil de mantener. Pero la idea era demasiado correcta para desaparecer. Con el tiempo, otras marcas desarrollaron sus propias versiones. Hoy las suspensiones adaptativas son estándar en vehículos de lujo y cada vez más comunes en segmentos medios. Citroën no inventó la comodidad. Inventó la idea de que un automóvil podía adaptarse activamente a su entorno en lugar de simplemente soportarlo. Mientras Citroën flotaba sobre el asfalto de París, al otro lado del Atlántico un empresario americano estaba librando una batalla completamente diferente. No contra la incomodidad. Contra la oscuridad. En 1948, Preston Tucker construyó el Tucker 48 desde cero, sin las limitaciones de las grandes fábricas. Sin los compromisos que obligaban a los fabricantes establecidos a repetir fórmulas seguras. El resultado fue un automóvil que concentraba más innovaciones por metro cuadrado que cualquier otro coche de su época. Entre todas ellas había una que llamaba la atención de inmediato. Un tercer faro montado exactamente en el centro del frente del automóvil. Los periodistas lo bautizaron el ojo del cíclope. Pero no era un elemento decorativo. Ese faro central estaba conectado mecánicamente al sistema de dirección. Cuando el conductor giraba el volante, el faro giraba con él, apuntando exactamente hacia donde el automóvil se dirigía, iluminando la curva antes de entrar en ella. Era el primer faro adaptativo de la historia. Y era ilegal en varios estados americanos donde las regulaciones solo permitían 2 faros delanteros. Los problemas legales y financieros de Tucker terminaron por cerrar la fábrica antes de que la idea pudiera expandirse. Pero la necesidad que Tucker había identificado no desapareció. 10 años después, en 1958, Cadillac identificó otro problema igualmente frustrante en las carreteras americanas. Los conductores que manejaban largas distancias en autopistas sufrían una fatiga constante por mantener la velocidad manualmente. Cadillac presentó un sistema llamado Autopilot, un control de crucero que permitía al conductor fijar una velocidad y mantenerla sin necesidad de mantener el pie sobre el acelerador. Hasta ahí, la idea era relativamente sencilla. Pero Cadillac fue más lejos. La versión más avanzada del sistema incluía sensores capaces de detectar la proximidad del vehículo de adelante y ajustar la velocidad automáticamente para mantener una distancia segura. Era rudimentario, impreciso según los estándares actuales, pero era exactamente el mismo principio que hoy conocemos como control de crucero adaptativo. El sistema tuvo mejor recepción que otras innovaciones de su época, pero su complejidad y costo limitaron su adopción masiva. Desapareció de los catálogos sin mayor ceremonia. Décadas después, el control de crucero adaptativo se convirtió en uno de los sistemas de seguridad más valorados del automóvil moderno. Cadillac lo había imaginado en 1958. Si hay una tecnología que el mundo rechazó con más obstinación cotidiana, esa no tiene radar ni suspensión flotante ni faros giratorios. No tiene nada de espectacular en su apariencia. Es simplemente la ausencia de algo que durante décadas fue considerado indispensable. La ausencia de un pedal. En 1940, Oldsmobile presentó la transmisión Hydramatic, el primer sistema de transmisión automática disponible en un automóvil de producción masiva. No había palanca de cambios convencional. No había embrague. El conductor simplemente aceleraba y el automóvil seleccionaba la marcha adecuada por sí solo, de manera suave, casi imperceptible. La reacción del público fue inmediata. Y fue de rechazo. Para los conductores de 1940, manejar sin embrague no era una mejora. Era una traición. El embrague era parte del ritual de conducir. Era la conexión física entre el conductor y la máquina. Cambiar de marcha en el momento exacto, sentir el punto de embrague, dominar la sincronización entre el pie y la mano, todo eso formaba parte de lo que significaba saber manejar de verdad. Quitar el embrague no era comodidad. Era rendirse. Las revistas especializadas de la época publicaron artículos que cuestionaban si un conductor sin embrague podía realmente llamarse conductor. Los entusiastas del automóvil miraban la Hydramatic con la misma desconfianza con que un carpintero miraría una sierra eléctrica. Funcional, quizás. Pero sin alma. Oldsmobile insistió. La tecnología era sólida,
El sistema era confiable y la comodidad que ofrecía era innegable para cualquiera que lo probara sin prejuicios. Poco a poco otros fabricantes fueron adoptando transmisiones automáticas. Con cada década que pasaba, la resistencia fue disminuyendo. Hoy la transmisión manual es la excepción en casi todos los mercados del mundo. La automática es la norma global. Más del 80% de los automóviles que se venden actualmente en el mundo tienen transmisión automática. Lo que en 1940 parecía una herejía mecánica se convirtió en el estándar que domina la industria automotriz en todo el planeta. Oldsmobile lo había construido cuando la mayoría de los conductores todavía pensaba que un coche sin embrague no era un coche de verdad. Pero si hay una tecnología que el mundo rechazó con más fuerza, con más obstinación y con consecuencias más trágicas, esa no tiene ninguna pieza mecánica visible. No se puede tocar ni ajustar ni admirar bajo el capó. Es una bolsa de tela. En 1973, General Motors comenzó a ofrecer el airbag como opción en varios de sus modelos. No era un prototipo de laboratorio ni un concept car de salón. Era una opción real, disponible para compradores reales, en automóviles de producción masiva. El sistema detectaba una colisión violenta y en una fracción de segundo inflaba una bolsa entre el conductor y el volante, absorbiendo el impacto que de otro modo hubiera golpeado directamente el cuerpo humano a velocidades devastadoras. La lógica era impecable. La física era clara. Los ingenieros sabían que funcionaba. El público no lo quiso. Las razones eran múltiples y ninguna tenía que ver con la ingeniería. Algunos conductores desconfiaban de un dispositivo que explotaba dentro del automóvil, aunque fuera de manera controlada. Otros consideraban que era innecesario, que un buen conductor no necesitaba que una bolsa lo salvara porque un buen conductor no tenía accidentes. Estaba también el costo. El airbag encarecía el vehículo y la mayoría de los compradores prefería invertir ese dinero en potencia, en comodidad o en acabados interiores. La seguridad pasiva era un concepto que todavía no había encontrado su lugar en la mente del consumidor promedio. General Motors retiró la opción silenciosamente años después. La demanda simplemente no justificaba mantenerla. La idea quedó archivada. Pero los datos de accidentes seguían acumulándose. Los estudios de biomecánica del impacto eran cada vez más precisos y las cifras de muertes en colisiones frontales eran imposibles de ignorar. En 1987 el airbag comenzó a reaparecer como equipamiento estándar. En 1998 Estados Unidos lo hizo obligatorio en todos los vehículos nuevos. Se estima que ha salvado más de 50.000 vidas solo en ese país desde su implementación masiva. El mundo que lo rechazó en 1973 terminó construyendo leyes para obligar a usarlo. A finales de los años 70, mientras el airbag esperaba su segunda oportunidad, en las oficinas de Aston Martin en Inglaterra un grupo de ingenieros estaba construyendo algo que ningún fabricante había intentado antes. No era un sistema de seguridad. No era una mejora mecánica. Era una declaración sobre el futuro de la información dentro del automóvil. Durante casi todo el siglo XX, los tableros de los automóviles seguían el mismo lenguaje visual. Agujas mecánicas, indicadores analógicos y relojes circulares que habían cambiado muy poco desde los años 30. Velocidad, temperatura, combustible, todo se mostraba mediante agujas moviéndose sobre escalas impresas. Era un sistema simple, confiable y fácil de entender. Pero a finales de los años 70, algunos ingenieros comenzaron a imaginar algo completamente diferente. Un tablero que no pareciera una máquina mecánica sino una computadora sobre ruedas. En 1980, Aston Martin presentó el Lagonda. Por fuera ya era extraordinario, con líneas angulares y una silueta que parecía diseñada para una película de ciencia ficción. Pero lo verdaderamente revolucionario estaba dentro de la cabina. El Lagonda había eliminado casi por completo los instrumentos tradicionales. En su lugar instaló pantallas electrónicas digitales, indicadores luminosos y superficies sensibles al tacto. El conductor no veía agujas. Veía números, gráficos e información organizada en paneles que brillaban suavemente en la oscuridad. Para los periodistas de la época, entrar en el Lagonda era una experiencia completamente desorientadora. Nada se parecía a lo que conocían. Era como sentarse en el interior de una nave espacial que alguien había decidido poner sobre 4 ruedas y vender en un concesionario de Londres. El problema fue que la electrónica automotriz de 1980 no estaba preparada para la visión que Aston Martin había tenido. Las vibraciones del motor hacían fallar los sistemas. El calor del habitáculo afectaba los componentes. Las pantallas se apagaban sin advertencia. Los indicadores mostraban información errática. Las reparaciones eran costosas, complicadas y frecuentes. El Lagonda tenía razón sobre hacia dónde iba el automóvil, pero vivía en un mundo que todavía no podía sostener esa visión. La industria tardó décadas en desarrollar microprocesadores resistentes, pantallas confiables y software capaz de funcionar dentro de un automóvil en movimiento.
Hoy los tableros completamente digitales son tan comunes que los conductores jóvenes no conocen otra cosa. Aston Martin lo había intentado en 1980 con la tecnología imperfecta que tenía disponible. Tenía razón. Solo que llegó 40 años antes que todos los demás. Y mientras Aston Martin construía el futuro del tablero en Inglaterra, en un garaje de California un ingeniero llamado Stan Honey estaba resolviendo uno de los problemas más antiguos del automovilista. Perderse. En 1985, Honey fundó una compañía llamada ETAC y presentó al mundo el primer sistema de navegación para automóviles de la historia. No usaba satélites. No tenía pantalla táctil. Funcionaba con cassettes de datos, sensores que medían la velocidad de las ruedas y la dirección del movimiento, y un monitor en blanco y negro del tamaño de un libro que mostraba una representación simple de las calles cercanas con un punto indicando la posición del vehículo en tiempo real. Para 1985, aquello era ciencia ficción hecha realidad. Pero el mercado no lo vio así. El sistema costaba miles de dólares en una época en que la mayoría de los conductores resolvía el problema de perderse con un mapa de papel doblado en la guantera. Los cassettes de mapas eran caros y difíciles de actualizar. La tecnología era demasiado nueva para generar confianza y demasiado cara para generar ventas masivas. ETAC sobrevivió vendiendo su tecnología de mapas digitales a otras empresas, pero el sueño de la navegación en el automóvil quedó pendiente durante años. Hasta que llegaron los satélites. Hasta que llegaron las pantallas pequeñas y baratas. Hasta que llegó el GPS de consumo masivo y finalmente el teléfono inteligente con mapas gratuitos en el bolsillo de cada conductor del planeta. Todo construido sobre la misma idea fundamental que Stan Honey había tenido en un garaje de California en 1985. Y aquí es donde la historia se vuelve algo más que una colección de datos curiosos sobre automóviles olvidados. Porque lo que une a todos estos ingenieros, a Ford con su radar en 1969, a Chrysler con sus frenos de disco en 1949, a Citroën con su suspensión flotante en 1955, a Tucker con su ojo del cíclope en 1948, a Cadillac con su crucero adaptativo en 1958. A Oldsmobile con su transmisión sin embrague en 1940, a General Motors con su bolsa de aire en 1973, a Aston Martin con su cabina del futuro en 1980. A Stan Honey con su navegador de cassettes en 1985, lo que los une no es el fracaso. Es que todos tuvieron razón. Las ideas no llegan tarde ni temprano. Llegan cuando alguien tiene el valor de construirlas. El mundo es el que decide si está listo para recibirlas. Y a veces el mundo necesita décadas para ponerse al día. Eso no es un fracaso. Es la forma en que funciona el progreso. Silencioso, desigual, lleno de prototipos olvidados y bodegas polvorientas donde duermen ideas que todavía no saben que van a cambiar el mundo.